Hola gente, vamos a empezar una serie de videos en los que vamos a repasar algunos de los conceptos fundamentales para entender mejor la tabla periódica y cómo la tabla periódica nos ayuda a explicar cuáles son los comportamientos de los elementos y cómo se explican estos comportamientos. En este video en particular vamos a repasar un poquito de configuración electrónica y cómo esta, digamos, viene representada en la tabla periódica, y por otra parte vamos a ver el concepto de carga nuclear efectiva, la cual nos va a ayudar a explicar la variación de las propiedades de los elementos, especialmente a lo largo de un periodo. Bueno, espero que les interese y como siempre pueden dejarme sus dudas aquí o en Moodle, y bueno, cualquier comentario que puedan hacer estos videos para mejorarlos siempre es bienvenido. El aspecto principal que determina el comportamiento de un elemento y por tanto su posición en la tabla periódica es su configuración electrónica y más específicamente su configuración electrónica en la capa de valencia. Repasando un poquito configuración electrónica, sabemos que los electrones ocupan orbitales atómicos, que como aproximación se considera que estos orbitales atómicos tienen la forma de los del átomo de hidrógeno, aunque esto no es exactamente así para los átomos polielectrónicos, pero como aproximación es muy útil, ¿de acuerdo? Estos orbitales atómicos vienen definidos en primer lugar por un número cuántico principal que nos da el tamaño del orbital y en segundo lugar un número cuántico secundario que nos da la forma de dicho orbital. Así tenemos orbitales S, de acuerdo, que son los que tenemos acá. Tenemos los orbitales P con dos lóbulos, los orbitales D, de acuerdo, que la mayoría tienen 4 lóbulos, y tenemos aquí los orbitales F, que en general tienen 8 lóbulos, de acuerdo. Bueno, en la capa 1, cuando tenemos número cuántico principal 1, solo vamos a tener orbitales S, de acuerdo. Después orbitales P, ya tenemos a partir de la número cuántico principal 2, de acuerdo. Después a partir de la capa 3, orbitales D, y de la 4 orbitales F. Y siempre tenemos que tener en cuenta que solo va a haber 2 electrones por orbital como máximo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo se llenan estos orbitales? Bueno, seguramente ustedes han visto ya esta figurita en donde se muestra el orden en el que se van llenando los orbitales. Primero se llenan los 1s, después los 2s, después 2p, 3s, 3p, 4s y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Este llenado de electrones se relaciona con la energía global del átomo. Vamos a ver un ejemplo de lo que les quiero decir. Si nosotros tenemos el titanio, de acuerdo, que tiene 22 electrones, el orden de llenado que tenemos aquí sería, en primer lugar, los 1s. Después seguiríamos por los 2s. Después llenaríamos completamente los 2p. Llevamos 10 electrones. 2 más 12 por los 3s. Después los 3p tendríamos ya 18 electrones. Y después los que hacen que sea la energía mínima del átomo en total serían los 4s. Y después llenaríamos, nos quedan 2 electrones que irían al 3d. Pero como les digo, aquí, según este orden que estamos viendo aquí, este sería el orden de mayor energía, ¿de acuerdo? En este sentido aumenta la energía y de hecho estos serán los electrones de mayor energía y por tanto, en principio, serían también los de valencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vamos a formar un catión, el titanio 2, por ejemplo, tiene 2 electrones menos, 20 por tanto, y los que se van a perder son los de mayor energía, los 4s, a pesar de que no han sido los últimos en llenarse, y solamente cuando formemos el titanio 4 más, será cuando se pierdan los electrones 3D. Una última cosa que me gustaría repasar con ustedes de la
configuración electrónica y que va a ser muy importante a la hora de determinar el número de enlaces que va a poder formar un elemento, un átomo de un elemento, es la siguiente cuestión, que electrones en orbitales degenerados se colocan desapareados y con espines paralelos. Es decir, no vamos a tener, siempre que se pueda, una ocupación completa de un determinado orbital. Veamos un ejemplo. En el carbono, que tiene 6 electrones, en total tiene una configuración 1s2, 2s2, 2p2. En este subcapa, en la subcapa 2p, vamos a tener 2 electrones. ¿Y cómo se colocan esos electrones? Los podríamos colocar los dos en el mismo orbital, ¿de acuerdo? Pero esta configuración sería de mayor energía y por lo tanto no se produce, sino la que se produce es esta, ¿de acuerdo? Que es la configuración con los dos electrones desapareados. De hecho, nosotros lo que hemos visto en muchos de los casos es que lo que ocurre es una promoción de uno de los electrones de los 2s que tiene una energía muy similar a desaparearse para ocupar un orbital 2pz y así tener un electrón en cada uno de los orbitales de la capa de valencia. Y de esta forma el carbono normalmente lo que forma son compuestos de 4 enlaces, como por ejemplo en el metano. Esto también hace que haya configuraciones que son especialmente estables. No solamente las capas llenas, sino que además las capas semillenas también son muy estables. El nitrógeno, que tiene n igual a 7, tiene una configuración especialmente estable, de acuerdo, con 3 electrones desapareados en su capa de valencia. ¿Para qué le he estado mostrando todo esto? Principalmente para ver la posición de los elementos en la tabla periódica. El número cuántico principal de la capa de valencia es la que va a determinar la posición en el periodo. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que cada vez los orbitales, ¿de acuerdo? Los electrones están entrando en orbitales también de mayor energía conforme bajamos en el grupo y también de mayor tamaño. Un poquito más complicado es el tema de la posición en los grupos, ¿de acuerdo? A medida que avanzamos en la posición en un mismo periodo en la tabla periódica. Estos van a estar determinados por el último electrón que se coloca, en qué orbital lo hace y cuál es la configuración electrónica que resulta. Por ejemplo, en este bloque, de acuerdo, que tenemos acá, lo que se están llenando son orbitales S, ¿de acuerdo? Y por lo tanto este se le llama bloque S del elemento representativo. Este tiene una configuración S1 y este tiene configuración S2, ¿de acuerdo? Al otro lado, vamos a irnos primero, aquí lo que se están llenando son los orbitales P en toda esta zona, ¿de acuerdo? Aquí tendremos P1, P2, P3, P4, P5 y P6, capa completa, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llaman los elementos, los gases nobles, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta que en estos grupos, por ejemplo en el periodo 2, lo que vamos a tener son dos electrones S y por ejemplo si estamos en el boro, un orbital P. Es decir, tendremos en la capa de valencia una configuración 2s2 P1, ¿de acuerdo? Y eso ya va a determinar mucho las propiedades de los elementos. Y después, en todo este grupo, estará afectado por la variación en el número cuántico principal. ¿De acuerdo? Y así para todos los grupos. Ya tenemos bloque S, bloque P, elementos representativos, se le denomina. Y después lo que tenemos aquí abajo son el llenado de la subcapa D, ¿de acuerdo? Aquí estaremos con el D1, D2, D3 hasta llegar a D10. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla. Por ejemplo, en el caso del cromo, nosotros esperaríamos que su configuración electrónica fuese corazón de argón,
y una configuración 3D4, 4S2. Sin embargo, la configuración real es 3D5, 4S1. Esto es porque la configuración de capa semillena es muy estable y entonces consigue que pase un electrón desde la capa S2 para formar una capa semillena. Otro ejemplo que pueden ustedes ver sería la del cobre, que la dejo para que ustedes la resuelvan y que expliquen por qué sería una configuración especial. Por último tendríamos los elementos del bloque F, que serían estos que tenemos acá, ¿de acuerdo? Donde es lo mismo. Aquí estamos llenando el bloque F y aquí tendríamos un 4F1 en principio, si bien hay algunas excepciones. Aquí 4F2, 4F3, etcétera. Otro concepto que nos ayuda a sistematizar y explicar el comportamiento de los distintos elementos es el de carga nuclear efectiva. Este se puede definir como la carga nuclear que realmente experimenta un electrón, la cual es reducida por el apantallamiento que producen otros electrones, ya sean dentro de una misma capa o los de capas inferiores. Así, en el caso del hidrógeno, nosotros tenemos un número atómico igual a 1, por lo tanto tenemos un solo protón en el núcleo y un solo electrón en el átomo. Ese electrón va a tener, por tanto, una carga nuclear efectiva de 1, ya que no hay ningún electrón que lo apantalle. Pero ya cuando pasamos del hidrógeno al helio, vamos a tener dos electrones y, por tanto, uno de los electrones va a apantallar parcialmente la carga nuclear. Si nosotros tenemos dos protones en el núcleo, no va a ser dos protones lo que experimente cada uno de los electrones, sino que va a ser solamente 1,69, porque parte de la carga nuclear de los dos protones va a estar apantallada por el otro núcleo. Este número fraccionario se da porque unas veces un electrón va a estar más cerca que otro y otra vez va a ocurrir al contrario. Como sabemos, los electrones están deslocalizados en los orbitales y las contribuciones van a ser distintas dependiendo de la posición. Esto da lugar a una disminución del radio desde 53 picómetros para el hidrógeno a 31 para el helio, la cual no llega a ser de la mitad del radio de lo que obteníamos para el hidrógeno. Esto es porque la carga no llega a ser el doble la experimentada por cada uno de los electrones. Pero esta cuestión del apantallamiento no solamente afecta a los electrones de una misma capa, sino que también afecta involucra a los electrones que están en capas inferiores. Específicamente, si nosotros estamos considerando, por ejemplo, un electrón que está en esta capa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estamos considerando uno de acá, ¿de acuerdo? Como tenemos acá. Los electrones que estén en la misma capa, si este, por ejemplo, pongamos que este es 1, este es 2 y este es 3, todos los electrones de la capa 2 se van a estar apantallando entre sí, ¿de acuerdo? Ahora los de la capa 1 también van a apantallar a los de la capa 2. En cambio, los de la capa 3 no van a apantallar a los de la capa 2, ¿de acuerdo? Entonces, conforme nosotros vamos bajando en el número cuántico principal, digamos, las capas inferiores, estos electrones van a estar cada vez más retenidos por el núcleo. En cambio, los que están más exteriores, los de valencia, van a estar menos retenidos por el núcleo y por lo tanto son más fáciles de sacar. Este apantallamiento viene además también afectado por un concepto que se le llama penetración. ¿De acuerdo? Es decir, esta penetración es cuánto tiempo pasan los electrones que están en un determinado orbital más cerca del núcleo. Veamos un ejemplo. Nosotros tenemos un orbital 1s acá, ¿de acuerdo? Vemos que tiene esta formita, ¿de acuerdo? Una campanita, un dibujo horriblemente con el lápiz electrónico. Y estos van a apantallar tanto a los 2s como a los 2p.
¿de acuerdo? Por lo que hemos dicho antes, los de la capa 2 van a estar apantallados por los de la capa 1. Ahora, ¿cuál van a estar más apantallados? Los que pasen más tiempo por delante, digamos, o más cerca del núcleo que los del 1S. Si esta línea determina el máximo de los 1S, que mal otra vez dibujado, los del 2S pasan más tiempo por debajo de los 1S que los 2P, ¿de acuerdo? Que crecen, digamos, crecen a una distancia, su probabilidad crece a una distancia mayor. Los de la capa S apantallan más que son más penetrantes que los P y estos más que los D. El concepto de carga nuclear efectiva les va a permitir interpretar gran parte del comportamiento de los átomos. Para empezar, por ejemplo, en el tamaño y también en la afinidad, en la retención, digamos, o la capacidad que tienen los átomos de retener electrones. Por ejemplo, influye en el potencial de ionización. Podemos ver, por ejemplo, el hidrógeno, como hemos visto antes, al pasar al helio, aumenta la carga nuclear efectiva, ¿de acuerdo? Y esto va a ser general en todos los periodos. Conforme nosotros vamos avanzando en el periodo, aumenta la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva de lo que más nos importa, que es los electrones de la capa de valencia. Entonces, podemos ver que conforme nosotros pasamos de litio a berilio, aumenta la carga nuclear efectiva y de la misma forma, cuando empezamos a llenar orbitales P, también aumenta la carga nuclear efectiva. Fíjense a su vez que los 2S y los 2P tienen una carga nuclear efectiva bastante similar, de acuerdo, apenas hay una pequeña diferencia. Eso quiere decir que están cercanos en energía y eso es lo que va a permitir la hibridación, ¿de acuerdo? Lo mismo podemos, en cambio, ¿qué ocurre conforme bajamos en el grupo? Conforme bajamos en el grupo, aumenta la carga nuclear efectiva, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué ocurre aquí? Digo, ¿disminuye el tamaño? No, al contrario, lo que hace es aumentar. ¿Por qué? Porque además de aumentar la carga nuclear efectiva, lo que aumenta es el número cuántico principal, ¿de acuerdo? En este caso, en el 2 de valencia 1, en este caso sería los 2s2 y en este caso sería el 3s3, ¿de acuerdo? Entonces, aunque aumenta la carga nuclear efectiva, aumenta el tamaño del orbital y por eso son dos efectos que se contraponen, pero el que vence es el del tamaño y por lo tanto, conforme bajamos en el grupo, aumenta el tamaño y disminuye la retención de los electrones. La carga nuclear efectiva también nos va a permitir interpretar muchas cosas en el bloque D. En primer lugar, aquí les señalo, fíjense que los orbitales 4s tienen una menor carga nuclear efectiva que los 3D, lo cual nos explica por qué se pierden primero los 4s cuando formamos los cationes y después los 3D. En segundo lugar, podemos ver que conforme avanzamos en el periodo, aumenta la carga nuclear efectiva de los orbitales 4s. Eso, por ejemplo, lo que nos va a dar lugar es que el tamaño del elemento, el tamaño del átomo, es decir, el radio atómico, va a ir disminuyendo para estos elementos. ¿De acuerdo? Y también lo que podemos observar es que hay un aumento, además muy grande, en este caso mucho más grande, por ejemplo, que en el caso de los 4s, de la carga nuclear efectiva de los 3D. Eso nos va a permitir interpretar que conforme nosotros vamos avanzando en el grupo, en el periodo de uno de los metales de transición, los estados de oxidación altos se ven desfavorecidos. Ya vamos a ver cuando corresponde en el metal de transición que el escandio llega a formar un cation más 3, el titanio más 4, el vanadio más 5, el cromo llega a formar compuestos en estado de oxidación más 6 y el manganeso en más 7. Sin embargo, el hierro le cuesta mucho llegar al más 6 y lo más normal es que esté con el estado de oxidación más 3 o más 2. El cobalto también más 3 o más 2. El níquel, el estado más 3 es muy oxidante. El cobalto está en estado de oxidación 1 o 2. Y ya el más 3 muy oxidante. Y el zinc
solamente se presenta en estado de oxidación más 2, lo cual da una configuración de capa llena y que por lo tanto es muy estable. En resumen, hemos visto dos conceptos que les van a ayudar mucho a interpretar la tabla periódica. En primer lugar, la configuración electrónica, que hemos visto cómo determina la posición en la misma, en la tabla periódica, y va a ayudar a determinar cuál es la capacidad de formación de enlaces, la geometría molecular, porque va a determinar tanto el número de pares de enlace como de no enlace, y también el tipo de iones y cómo de fácil es de formarlos. Configuraciones electrónicas muy cercanas a una capa cerrada van a intentar llegar a esa capa cerrada. Por ejemplo, el sodio va a tener tendencia a perder un electrón, y el flúor, por el contrario, por su configuración electrónica, tienden a tomar un electrón para formar una capa cerrada. Por último, la carga nuclear efectiva nos permite racionalizar la variación de algunas propiedades, como puede ser radio y potencial de ionización, al avanzar en un periodo, no tanto en un grupo, porque ahí tiene una gran importancia el número cuántico principal. Bueno, con esto me despido. Nuevamente les agradezco la atención, y cualquier duda o comentario lo pueden dejar aquí o en Moodle. Un saludo.